Nada. Ahora vamos aquí con los signos y síntomas. Primero, vamos a tener lo que es sensación de pesadez y torpeza en el cuerpo. Sintomatología aquí de humedad. Otra, cefalea acompañada de sensación de opresión o pesadez. Regularmente lo que es la humedad me da la sensación de pesadez, entorpecimiento, lentitud. Lasitud también vamos a tener. ¿Qué es la lasitud? Pues la falta de fuerza. Otro, cansancio, pesadez y torpeza en las extremidades, ya sean en las superiores o inferiores. Anorexia. Aquí como tal no va a ser la anorexia, o sea, que yo no comas porque quiera adelgazar, sino va a ser esta anorexia que no me da hambre. ¿Por qué? Porque voy a tener una sensación de plenitud, me voy a sentir muy lleno, que tengo demasiado alimento, como cuando come uno y siente que el alimento ya lo tenemos hasta acá y ya no queremos comer. ¿Por qué? Porque ya llegó al tope. Va a ser como este tipo de anorexia, que no va a tener o no se va a dar lo que es esta parte de, como tal, la sensación. Va a haber también lo que son náuseas, diarreas, dispepsias, que es la sensación incómoda en la parte superior del estómago, generalmente asociadas a la distensión abdominal. A ver, permítanme, me dice una de sus compañeras que no se puede meter aquí. A ver, déjame, les paso el link, permítame tantito. Listo, aquí les decía. También vamos a tener lo que es aquí generalmente asociado, lo que todos son esta parte de lo que es la dispepsia, va a estar asociada con la distensión abdominal. Vamos a estar teniendo también lo que son hernias. Estas hernias generalmente se van a presentar hacia abajo, en la parte baja de lo que es en el abdomen. Tosis, por ejemplo, aquí las tosis que van a ser caídas, ya sean de órganos o partes del cuerpo, por ejemplo, como un párpado caído. Otra, va a haber edemas o ascitis. Antes de aquí estar viendo, porque recordemos que la humedad enlentece las funciones. Por lo tanto, también me va a enlentecer aquella función importante del vaso, que es la contención. La contención, ¿quién me la da? Los músculos. Recordemos que todo mi cuerpo está formado de músculos. Entonces, ¿qué va a estar pasando aquí? Si no hay la suficiente contención, porque hay humedad, esta contención va a volverse laxa, se va a caer. De aquí las tosis o caídas. Entonces, vamos a estar viendo aquí que por eso lo que son estas tosis o las hernias. ¿Por qué? Porque las hernias son protrusiones, porque hay un debilitamiento aquí de lo que son como tal los tejidos. También vamos a tener aquí lo que es edema y ascitis, sensación dulce y pegajosa en la boca, porque este es otro factor que da la humedad. Expectoraciones, pero estas expectoraciones aquí van a ser viscosas. También va a haber un dolor fijo con tendencia a persistir. Este dolor se va a caracterizar por dar una sensación de pesadez y entorpecimiento. También va a haber leucorrea. Esta leucorrea pues es la secreción blanquecina que sale de lo que es el útero y sale por lo que es la vagina. La que puede ser purulenta o con petidez. Entonces aquí ya estamos hablando que hay como tal una infección vaginal. Entonces las infecciones vaginales también pueden producirse por una humedad. También va a haber lo que es una plenitud gástrica, o sea, sentirse muy llenos, que ya no cabe alimento, distensión abdominal y puede ser una sensación subjetiva o un signo. ¿Por qué? Porque a lo mejor aquí puede haber esta distensión abdominal, como tal yo la puedo ver, observar, palpar, pero también no se va a manifestar físicamente. La persona se puede sentir con mucha sensación, a lo mejor como muy distendido del abdomen, pero si nosotros tocamos, palpamos, pues no va a haber distensión. Por eso dice que puede ser subjetivo o un signo.
Dice, opresión en el pecho es característica de humedad. Vamos a estar viendo aquí. Opresión en el pecho, aquí depende. Sí, puede ser humedad, pero esta puede ser ya una humedad-calor. Nada lo que estamos viendo ahorita anteriormente. Vamos con la siguiente sintomatología. También vamos a estar teniendo lo que es entumecimiento y disminución de la sensibilidad de la piel. La cara se va a ver como sucia, amarillenta y con legañas. Opresión torácica, como le decía aquí, sí, pero puede manifestarse como tal con una sensación de calor. Entonces hablamos de una humedad, calor. Eczema, o sea, va a haber muchas manchas rojas acompañadas de un picor intenso. Flictenas, estas van a ser ampollas muy pequeñitas y erupciones o lesiones húmedas en la piel. Húmedas, ¿por qué? Pues porque viene de una humedad. También va a haber una dificultad para la evacuación, por ejemplo, al orinar o al defecar, que a primera instancia me va a costar trabajo y posteriormente pues ya va a haber la excreción. También va a haber presencia de orina turbia y polaquiuria, o sea, va a haber, a cada ratito van a ir las personas ir constantemente al baño. Aversión a la humedad, característico. Lengua pálida, gruesa y obesa. ¿Por qué? Porque aquí tienden a almacenarse en la lengua lo que son los líquidos, en este caso lo que es la saliva. Si esta se tiende a estancar, ¿cómo se va a ver? Pues gruesa, gorda, ahora sí, muy gruesa, que no va a caber dentro de lo que son los dientes. Y aquí también ya se puede manifestar lo que es una lengua dentada. ¿Cómo es esta lengua dentada? Que a lo que es alrededor se van a marcar lo que son los dientes, las marcas de los dientes, porque va a haber mucha humedad. Era lo que les decía, recuerden o hagan referencia como que si el cuerpo fuera una esponja. Este a lo mejor sí va a contener líquidos, pero si le pongo más, ¿qué va a hacer? Pues se va a aumentar su tamaño. Y si yo lo pongo en un molde o en un traste, ¿qué va a pasar? Va a adaptar la forma de este mismo, aunque tenga diferente forma. Y es lo mismo que va a pasar con diversas partes de mi cuerpo. También aquí se va a manifestar lo que es una saburra húmeda, viscosa y se va a ver como grasienta. Toda aquella saburra que se vea grasienta, que se vea como viscosa, pues ya me está hablando que hay una humedad. También va a haber aquí una somnolencia con vértigo. Somnolencia, ¿por qué? Porque ya vimos que hay fatiga, mi cuerpo se enlentece. Ahora, vértigo, ¿por qué? Porque las funciones no van a ascender de una manera correcta. El pulso se va a sentir resbaladizo y blando. Igual, una esponja, como si yo la toco, se hunde. Y va a ser como, va a ser resbaladizo. Entonces va a ser blando y resbaladizo este pulso. Entonces aquí, pues, esas son lo que les expliqué. Y también vamos a ver por qué se va a manifestar o cuál es la diferencia entre lo que es humedad de manera generalizada, humedad interna y humedad externa. En primera instancia, lo común de humedad me habla de una sensación de plenitud, sensación de pesadez, pulso resbaladizo, lengua grasosa con sabor viscosa y grasosa. Esta lengua también puede estar aquí, edematosa. También vamos a tener los síntomas de una humedad externa. Aquí la saburra va a ser más fina, va a haber afecciones de instalación relativamente breves o va a ser una patología aguda, va a haber trastornos que aparecen después de la exposición a la humedad y no están precedidos de síntomas de vacío de energía o vacío del yang de vaso y de riñón. O sea, aquí solamente pues va a ser de esta manera generalizada. Y cuando hablamos de signos y síntomas de una humedad interna, vamos a tener una saburra gruesa, afección de tiempo prolongado, o sea, ya va a ser una patología crónica. Los trastornos no aparecen como consecuencia de la exposición a la humedad. Entonces, ¿por qué van a aparecer? Porque aquí ya penetró una humedad externa, se interiorizó y ya no afectó a un órgano en específico. Ya vimos que ¿quién va a dañar más? Riñón o también a vaso.
y suelen ser precedidos de síntomas de vacío de energía y yang de vaso o de riñón, lo mismo que les dije ahorita. Ahora, las diferenciaciones por humedad y flema. Vamos a ver que aquí los síntomas comunes pues van a ser signos y síntomas de disfunción de vaso, pulso resbaladizo, sabor viscosa y grasosa y pesadez en el cuerpo. De manera generalizada lo que es la sensación aquí de lo que es humedad. Ahora, vamos a ver signos y síntomas para diferenciar por humedad. Sensación de plenitud en el pecho y en el abdomen, sensación de pesadez y torpeza en las extremidades, sensación de peso y opresión en la cabeza y las secreciones van a ser turbias. Esta es humedad. Ahora vamos, flema. En flema ya va a haber nódulos, por ejemplo, como les decía, lo que es la celulitis. Aquí ya va a haber nódulos de grasa. Tumoraciones, endurecimientos, sensación marcada de aturdimiento o atontamiento, esputos, secreciones muy espesas o densas, abscesos y otras colecciones marcadamente purulentas. También vamos a tener una tendencia muy marcada a presentar lo que son estancamientos. ¿Dónde se va a presentar regularmente este estancamiento? Igual, en vaso y en riñón. Ahora, ¿cuáles son los síndromes aquí referentes a humedad y a lo que es flema? Obviamente, una lesión por humedad puede ser externa, un síndrome de viento-humedad, que ya vemos que se pueden aquí mezclar estos dos, humedad-calor, un síndrome BI. Cuando hablamos de un síndrome BI, en medicina china se dice, lo BI es algo doloroso, o sea, un síndrome doloroso por humedad. Síndrome por frío-humedad, síndrome por viento-flema, síndrome de flema-fuego, síndrome de flema-frío, síndrome de humedad-flema, síndrome de sequedad-flema y síndrome de acumulación de flema. Entonces, hasta aquí, ¿alguna duda o pregunta? A ver, aquí díganme, si no, para continuar. Está bien, Miss, por mi parte está bien, gracias. Ok. Yo también, está bien, maestra, adelante. Gracias. Ok. Solamente que yo insisto, es mucha información, pero bueno, voy poco a poco, maestra. A mí me cuesta, la verdad me cuesta un poquito de trabajo, pero bueno, ahí voy. En la camioneta. Ahorita Aide, se te hizo mucho porque parte de lo que es al principio ya se los había dado en la clase anterior. Traté de Ok. para que lo entendieras un poco. Ay, muchísimas gracias, maestra. Ok, esto está bien, entonces, sí. Sí, gracias. Ajá, de nada. Aquí Porfirio, los hongos en los pies, entonces, por humedad, ajá. Aquí hablamos que es una humedad externa. Bueno. Aquí, ok. Ajá, de nada. Vamos a lo que es la sequedad. Ese es el último factor climático que nos toca ver. Dentro de lo que es la sequedad, recordemos generalidades. ¿Quién me da la sequedad o quién controla este clima? Pues lo va a estar controlando lo que es el pulmón, que es el elemento metal. En esta parte o en esta instancia, nosotros vamos a ver que la sequedad, entonces, ¿a quién va a dañar regularmente? A pulmón. ¿Por qué? Porque se dice que aquí pues el pulmón es el que la comanda. Si viene comanda la sequedad, pero viene una sequedad externa, ¿qué va a pasar? Este va a ser el primero en lesionarse y también puede afectar a lo que es su víscera o a los demás órganos. También, si hay aquí un caso de sequedad, ¿por qué se va a estar manifestando? Puede venir una sequedad del exterior que no es como tan común, es el menos común de los climas o factores climáticos que se llegan a manifestar, porque este va a ser consecuencia de otros, como cuáles.
Si hay un calor, ya vimos que el calor, ¿qué es lo que hace? Tiende a consumir. Como si yo pusiera agua dentro, a lo mejor aquí, de un frasco o una olla, lo caliento. Y esta está siempre a la misma temperatura. ¿Qué va a pasar si lo dejo un día, 2 días, 3 días? Esta agua se va a consumir y va a llegar un tiempo, a lo mejor, pongámoslo que este es de metal, se va a tender a secar esta agua. Entonces, aquí un factor que puede dar una sequedad es un calor prolongado. También un fuego. Otro factor que me puede causar lo que es una sequedad va a ser lo que es el viento. ¿Por qué? Si yo pongo una gota de agua a mi mano y le pongo mucho aire, mucho viento, ¿qué va a pasar? Pues poco a poco me lo va a ir secando esta gota. Entonces también la sequedad se puede dar por lo que es un factor viento. Y también pues se dice que por un frío. ¿Por qué? Porque el frío tiende a inmovilizar. Entonces, a volver lentas las funciones o que se den de una manera muy lenta, inmóviles, concretas. Entonces, igual aquí, al estar aquí por un tiempo prolongado, va a tender a secarse. Vamos a estar viendo aquí. Vamos a ver que la sequedad es un factor patógeno yang que consume líquidos corporales y también la parte yin. Por lo que la fisiopatología de sus signos y síntomas van a estar regularmente generalizados a lo que es el clima de otoño, que hace correspondencia a lo que maneja pulmón o el elemento metal. La sequedad exógena, o sea, aquella que viene del exterior, generalmente ataca por lo que es la boca y la nariz, porque recordemos que les había dicho que la boca y la nariz son como nuestras primeras puertas o ventanas que me van a comunicar interior hacia el exterior y el exterior hacia el interior. ¿Por qué nariz? Porque es por lo primero donde respiro, inhalo y exhalo. Es una forma de obtención de energía. Boca, también esta es aquí la primera entrada de la obtención de energía. ¿Cuál es? Líquidos y alimentos o bebidas y alimentos. Entonces, al ser las primeras puertas, también estas van a ser las primeras instancias por dañarse, ya sea por sequedad, viento, calor, por lo que sea. Ahora, pudiendo manifestarse como una sequedad fría o una sequedad caliente. También la sequedad se puede aquí combinar con un frío o un calor. La sequedad endógena, o sea, la del interior, es extremadamente difícil de encontrarla aislada. O sea, para que haya una sequedad es muy difícil sola. Esta por lo regular se va a encontrar aquí combinada con una sequedad calor o una sequedad frío. ¿Por qué? Porque proviene del calor, un calor crónico o un frío crónico. Seguimos. Dado que la característica de esta es el consumo de los líquidos corporales, generalmente aparece incluida y confundida por las afecciones de calor, fuego, consumo o lesión del yin o este yin que esté en deficiencia. Recordemos que la parte yin también es líquidos corporales. Entonces, si están en deficiencia, pues no va a haber líquidos, se van a secar. Por eso se dice que se pueden confundir. La sequedad es el factor patógeno menos frecuente, especialmente en los climas tropicales. Hace sufrir al pulmón y por lo general daña primero a este órgano. Era lo que les dije ahorita. Ahora, ¿cuáles van a ser los signos y síntomas de la sequedad de manera generalizada? Piel rugosa, seca y cuarteada. Pues es como la imagen que les puse. Si yo no tengo hidratación en mi piel, que es parte externa, ¿cómo se va a manifestar? Rugosa, muy seca, quebradiza, cuarteada. Las mucosas, recordemos que las mucosas también son parte yin. ¿Por qué? Porque contienen o manejan lo que son los líquidos. Entonces, si hay una sequedad, pues no hay líquidos. ¿Cómo van a estar? Pues quebradizas, cuarteadas, y estas también pueden llegar a sangrar. Va a haber lo que es boca, nariz o los fosas nasales secas y labios secos. Molestias y sequedad en la garganta, pero estas van a ser molestias o sensación de sequedad.
tos seca, acompañada de una sensación subjetiva de necesidad expectoral. O sea, van a ser personas que van a tener muy seca la garganta y van a estar tratando de, pues ahora sí es como si tuvieran algo atorado y seco y no lo pueden sacar. Vamos a tener lo que son heces secas o estreñimiento, orina escasa. ¿Por qué? Pues porque no hay líquidos. Lengua cuarteada y seca, saburra seca, sensación molestia interna durante la respiración, aparición secundaria de signos calurosos. ¿Por qué? Pues porque ya vimos que la sequedad tiende también a lesionar los líquidos corporales. Va a haber xerostomía, que es la sequedad en la boca por un mal funcionamiento de las glándulas salivales, o sea que mi boca y mi lengua van a estar secas, pero pues está por una alteración aquí glandular. Va a haber pérdida de peso relativamente muy rápida, vello y pelo quebradizos, puede haber esputos hemoptoicos, poca sudoración, sed, ojos rojos y secos con sensación de dificultad al parpadear. ¿Y cuáles van a ser los signos, cuáles van a ser los síndromes aquí? Pues una sequedad calor, sequedad fuego, sequedad frío, viento sequedad, sequedad en la sangre y síndrome de sequedad flema. Entonces, hasta aquí terminamos lo que es esta parte de factores patógenos. Como les mencionaba, aquí nosotros vamos a estar teniendo factores patógenos, ya sean externos e internos. Para esto, los externos hacen referencia a los factores climáticos. ¿Cuáles son? Viento, calor, humedad, sequedad y frío. Son los 5 comunes que vienen del exterior. Pero lo que es calor y humedad pueden, ahora sí, estos pueden evolucionar, pero ¿en dónde? Ya en el interior. Pueden ser externos, penetran lo que es mi parte interna de mi cuerpo y en la parte interna pueden evolucionar. El calor va a evolucionar a fuego y la humedad va a evolucionar a una flema. Eso es lo que ya vimos. Ahora, estos son los que me van a dañar como tal a mi cuerpo. Es lo más común por lo que se van a enfermar. Pero también va a haber otros factores, los cuales se conocen como factores patógenos internos o factores patógenos internos. ¿Estos cuáles van a ser? O endógenos, lo que son las emociones. Otra vez vamos a lo mismo. No sé si recuerdan que les dije al principio, cuando vemos características de cada órgano, de cada víscera, quiero que coloquen, por ejemplo, cuál es su emoción, cuál es su color, cuál es su clima, cuál es su estación, su movimiento, porque ahorita lo estamos viendo. Entonces aquí es lo mismo, hace referencia a todo esto. Cuando vamos a ver aquí lo que son factores patógenos internos, hace referencia a todo lo interno que se crea en la parte interna de mi cuerpo y me va a crear una enfermedad. Aquí no va a provenir del exterior, sino es algo de mi interior. ¿Qué es esto que lo puede causar? Pues van a ser las emociones. Aquí, ¿cuál es la emoción igual? Empezamos de hígado, ira. Emoción de corazón, lo que es la alegría o euforia. Emoción de lo que es vaso va a ser la preocupación o la idealización. Otro, ¿cuál es la emoción del pulmón? La tristeza. Y por último, ¿cuál es la emoción de riñón? Lo que es el miedo. Entonces, nosotros vamos a estar viendo aquí como tal que estos van a ser los factores patógenos internos, los que me van a dañar, que son los que ahorita vamos a ver. Estos factores patógenos internos o emociones también van a evolucionar. Cuando evolucionan, ¿a quién van a dañar? A lo que es su actividad espiritual. A ver aquí, ¿quién me dice cuál es la actividad espiritual del hígado?
Aide, Angélica, Porfirio. A ver aquí. No, la relajación no es. ¿Cuál es la actividad espiritual? No es nada de relajación. Aquí tiene su nombre. Les dije, su nombre puede ser en chino o su traducción. En este caso, ¿a qué se refiere? Por ejemplo, la actividad espiritual, para que se acuerden, la actividad espiritual del hígado es el Hun, o también llamado subconsciente. La del corazón es el Shen, o también llamado consciente o espíritu. ¿Cuál es la actividad espiritual del vaso? A ver aquí. Aide, Porfirio, vean sus anotaciones. Para que me digan cuál es la actividad espiritual de... Aide, a ver, dime, ¿cuál es la actividad del vaso? Y Porfirio, dime, ¿cuál es la actividad espiritual de riñón? Por ejemplo, aquí. Hígado, Hun o subconsciente. Corazón es el Shen o también llamado espíritu o es la parte consciente. Ahorita Aide me va a decir la de vaso, luego sigue la de pulmón. La actividad espiritual de pulmón es el Po o también llamado instinto. Y la actividad de riñón la va a decir ahorita Porfirio para que se acuerden cuáles son. Para que ahorita que veamos factores patógenos internos, me entiendan. Entonces, a ver aquí, Aide, Porfirio, ¿cuáles son? A ver, Aide, Porfirio, ¿sí se acuerdan o no se acuerdan? El G. Ajá.
El G, el G, o también llamado ideación, es el que me va a estar dañando lo que es el vaso. Muy bien. Aquí, Porfirio, ¿cuál es aquí lo que es la actividad espiritual que me daña al riñón? A ver, Angélica, ayúdala a Porfirio. Aquí la actividad espiritual que me va a estar dañando el riñón es el Shi, o también conocido como la voluntad. Entonces, ya teniendo en cuenta todo esto, pues vamos a tener aquí que cuando un factor emocional o las emociones, aquí me van a dañar, pues igual, como los climas, van a dañar directamente a su órgano en relación. Cuando lo dañan y esta emoción está por un tiempo crónico o de manera crónica y no se puede eliminar esta emoción, ya no solamente daña el cuerpo, sino también daña lo que es la parte de la mente. Y vuelve, o aquí ya viene, o se transforman en lo que son alteraciones como tal, psicológicas o psiquiátricas, que aquí pues ya daña la ideación, la voluntad, lo que es aquí la parte consciente, o es lo que ahorita vamos a estar viendo, cómo es que se presentan o se manifiestan. Entonces, esto hace relación a lo que son factores patógenos internos, pero también vamos a estar viendo lo que son factores patógenos coadyuvantes. ¿Qué es esto? Coadyuvantes son aquellos que también van a coayudar, ¿para qué? Para dañar a lo que es mi cuerpo. ¿Como cuáles? Ya vimos climas, emociones, pero ¿qué más lo puede dañar? Pues todo aquello que yo no puedo controlar. ¿Como qué? Por ejemplo, lo que es la toxicidad. Que me piquen lo que es una abeja, una avispa, una serpiente, por ejemplo, pues su veneno. Yo no puedo controlar esto y pues es algo del exterior, que como tal no es un clima, es algo externo que me puede dañar a la parte interna de mi cuerpo y lo puede poner aquí, a lo mejor pues en una situación grave. Otra, también lo que son las alergias, otro factor, un traumatismo, caídas, que yo me golpeé, que sufra un accidente, fracturas, esguinces. Es todo aquello que yo no puedo controlar, pero va a lesionar mi cuerpo. Entonces, todo esto también es conocido como factores coadyuvantes. Ahora, les voy a colocar lo que es la siguiente presentación de lo que son los factores patógenos internos. Ahora, vamos a estar viendo aquí que los factores patógenos internos son aquellos que se generan al interior de mi organismo, por lo cual dependen de las cualidades de la propia persona, dando origen o dando su origen y lesionan al reverso, o sea, primero lesionan el interior y después la parte externa, pudiendo dar manifestación de manera inversa, pero pues siempre va a ser ya cuando es una etapa tardía. ¿Por qué? Yo puedo estar triste y esta parte triste, mi tristeza, ¿dónde se va a crear? Pues en la parte de la mente. Como tal, pues el cerebro es el que procesa y manifiesta lo que son las emociones. Pero en la parte, pues los chinos decían, ahora sí se crean en la parte interna, no viene de algo externo, es algo interno. Yo estoy triste, pero aquí únicamente se manifiesta con esto, o sea, algo en el interior, en mi consciente o subconsciente. Pero cuando esta tristeza ya duró mucho tiempo y yo no puedo sacarla, ¿qué va a suceder? Cuando ustedes están tristes,
¿Cómo se manifiesta en su cuerpo? ¿Qué sensaciones tienen? ¿Qué signos, síntomas? A ver aquí, a ver, díganme todos, ¿cuáles son las sensaciones que todos presentan cuando se ponen tristes? Letargia, como de ganas de tener alguna actividad, cansancio, ¿no? Yo digo, Ah, muy bien. pesadez. ¿Qué más? A ver aquí, Porfirio, Angélica. Sin fuerza, cansancio, sueño. Ajá, muy bien. Bueno, pues vamos a estar viendo aquí que como tal, pues si se dan cuenta, cuando aparece aquí ya como tal, cuando ya aparece como tal lo que es una emoción, si yo la tengo por tiempo prolongado, ya afecta lo que es mi cuerpo físico. Por eso dice aquí que va en lo que es reversa. Primero afecta al interior y después va sacando lo que son los síntomas. Si yo estoy mucho tiempo triste, ¿qué es lo que viene? Pues ya vienen alteraciones en mi vitalidad. ¿Por qué? Pues aquí ya vienen alteraciones como tal mentales o en esta parte psíquicas. ¿Por qué? Ya no tienen, las personas ya no tienen ganas de vivir, ya a lo mejor aquí ya están en un estado a lo mejor en el cual no tienen fuerzas, no quieren despertarse, no quieren comer, no quieren hacer cosas. Ya pues hay una presencia como tal, pues de una enfermedad mental. Por eso les decía que todas aquellas factores emocionales también van a estar afectando lo que es las actividades espirituales o la parte del psique o la mente. Y posteriormente lo que es la vitalidad. Para esto, nosotros también vamos a estar aquí teniendo que lo que son, dentro de la medicina china se consideran 7 emociones. 7 emociones por lo que es su traducción a lo que son como la traducción de una sola emoción. Por ejemplo, la medicina tradicional china aquí maneja que el cuerpo, la mente y las emociones forman parte de una misma unidad, o sea, de un todo. Yo soy un todo y yo soy indivisible porque a lo mejor yo no tengo un cuerpo emocional, un cuerpo físico, un cuerpo material, un cuerpo mental. No, sino todo forma parte de uno solo. Y es indisociable a lo que es la acción de órganos y vísceras. O sea, todo me da un funcionamiento, un resultado, una persona. El libro de las preguntas sencillas, que es el Suwen, me dice, la ira vive en el hígado, la alegría en el corazón, la reflexión excesiva en el vaso, la tristeza y ansiedad en el pulmón y el miedo en el riñón. Estas son las 7 emociones. Como les digo, es la parte de la traducción. Ira o enojo en hígado. Alegría o euforia en el corazón. Reflexión excesiva o pensamiento excesivo o preocupación en el vaso. Tristeza y ansiedad en el pulmón. Y por último, miedo en el riñón. Entonces, estas son las 5 emociones, o también llamadas Qigong o Qigong, que hace referencia aquí que vamos a estar viendo. Vamos con la primera, el corazón. Pues es la emoción que daña el corazón es un exceso de alegría. Aquí yo les recomiendo que vayan haciendo como una tablita, por ejemplo, corazón, ¿cuál es emoción? La alegría. ¿Qué emociones se van a ver en exceso y cuáles en deficiencia? Aquí vamos. El corazón, pues ¿cuál es su emoción? Es la alegría, pero en exceso, pues vamos a estar viendo que la alegría en exceso o la euforia, ansias o una mentalidad, una estimulación mental excesiva, me daña ¿a quién? Al corazón. El corazón tiene la función de controlar la mente. Cuando los factores emocionales atacan al corazón, puede producirse palpitaciones, alteraciones en el sueño y confusión mental. ¿Por qué? Porque alteran a la mente o al Shen. Por eso me da esta sintomatología. Siguiente, hígado. La emoción que daña al hígado es la ira.
que incluyen su aspecto global, por ejemplo, como lo que es el resentimiento, la frustración, la irritabilidad, la rabia, indignación. Todas estas emociones negativas me afectan ¿a quién? Al hígado. El hígado es el encargado de mantener el flujo energético libre. Si se afecta por esta emoción, puede provocar suspiros. ¿Por qué? Pues porque esta energía o este flujo energético libre se va a estancar, no va a pasar de una manera adecuada, por lo cual va a provocar suspiros, hipo, menstruaciones irregulares, dolores de cabeza, pitidos en la oreja, repentinos y sensación de malestar, a veces sin sentido, que dicen, es que estoy enojada, me siento de malas, pero no sé ni por qué. Vamos con otro órgano, este va a ser el vaso. La emoción que daña al vaso, pues es la reflexión excesiva o la preocupación. Consiste en pensamientos de añoranza, nostalgia y de un pensamiento intenso o de diversos aspectos que dañan la vida, llegando a la obsesión en casos extremos. El vaso se encarga de transformar y transportar los alimentos. Si la mente da muchas vueltas, desequilibramos la energía de este órgano, o sea, la función de transporte y transformación no se va a dar adecuadamente. ¿Qué se va a manifestar? Cansancio, manifestaciones digestivas como una distensión abdominal, falta de apetito, desórdenes del tránsito intestinal. Vamos con el riñón. Perdón, el pulmón. La emoción de pulmón, pues es la tristeza. Pero la tristeza, si está mantenida, también afecta al pulmón. Pero en consecuente, también me va a afectar al corazón. Un estado de tristeza produce agotamiento de la energía, astenia mental, o sea que mi capacidad mental pues, va a estar muy torpe, muy lenta. Cansancio, dificultad a la respiración, llanto, sensación de opresión en el pecho, tristeza mantenida, y esta tristeza mantenida también me va a afectar al riñón. Todas las emociones de manera mantenida y crónica me van a afectar a lo que es corazón. ¿Por qué? Porque ese es el que me da la vitalidad, es el que me da la vida. Cuando todas estas emociones están crónicas y están mantenidas, afectan la vitalidad y de aquí lo que son las tendencias a acabar con la vida o ya no seguir viviendo. ¿Qué me da lo que es la voluntad? Recordemos que el riñón me da lo que es el chi, que es la voluntad, o también se conoce como voluntad de la vida o voluntad de seguir viviendo. Entonces, por eso también de manera subsecuente me afecta al riñón, porque dicen, ya no quiero vivir, me quiero matar, quiero morirme. Entonces, por eso afecta al corazón y a riñón. Desde el punto de vista, la circulación de la energía, ¿cómo se va a manifestar aquí? La alegría armoniza y favorece su circulación, pero la elación, ya vamos con de manera que tiende a subir, o lo excesivo. La elación pues, es la exaltación anímica o espiritual. Enlentece hasta enturbiar la mente y también al Shen. El cólera y la euforia hacen ascender el chi. La preocupación y la obsesión estancan. ¿Qué estancan? La energía. El miedo y la ansiedad hacen descender la energía. El terror perturba la energía. La tristeza dispersa la energía. El arrepentimiento o la culpa lo enlentecen la energía. Vamos a ver aquí que los Sanfu más frecuentemente e intensamente afectados por las alteraciones van a ser aquí lo que es el vaso, el hígado y el corazón. El corazón es el último como en dañarse. ¿Por qué? Porque ya vemos que me da la vitalidad, pero si hay todas las emociones de los demás órganos, si se mantienen de manera crónica y mantenidas, me van a afectar mi vitalidad. Por eso afectan al corazón. Ahora otra. El hígado, perdón. Sí, el hígado. ¿Aquí por qué? Porque este hígado es un órgano de naturaleza yang. Por lo tanto, ¿qué va a estar sucediendo aquí?
va a hacer que todas estas emociones, ahora sí, el hígado también me da el libre flujo de la energía. Ya vimos cómo todas estas emociones afectan la circulación de la energía. Entonces aquí, pues también se dice que el hígado es el que me ayuda a dispersar, eliminar, sacar, disolver las emociones. Si estas no se sacan y se mantienen, ¿a quién me van a dañar o quién me está diciendo que no trabaja adecuadamente? El hígado. Y seguimos con el vaso. ¿Por qué? Porque se dice como tal que el vaso, este es un órgano que me da energía, o su función aquí es la de obtención de la energía a través de los alimentos. Si el vaso obtiene energía de los alimentos, me va a dar energía a los demás órganos para que trabajen adecuadamente. Entonces, si vaso no tiene energía o no funciona adecuadamente, los demás órganos no van a trabajar. Y por lo tanto, va a haber alteraciones físicas y también alteraciones emocionales. Ahora, el exceso de energía de vaso se expresa como preocupación u obsesión. Su vacío como indiferencia y apatía. El exceso de energía de hígado se expresa como cólera y furia, mientras que el vacío lo hace como miedo o indecisión. Asimismo, la plenitud energética del corazón se traduce como elación, manía, exaltación, mientras que la deficiencia de energía como adinamia, depresión de ánimo, pérdida de la capacidad de alegrarse. O sea, aquí es, aunque yo realice mi mayor sueño, lo que yo siempre quise, pues aquí no me voy a alegrar, me voy a sentir vacío. Por eso dice, no se traduce como tristeza. Y la referida mayor incidencia es el resultado de las emociones que conducen a trastornos de la energía y la sangre. Entonces aquí lo que son esos factores emocionales me van a causar alteraciones de la circulación de la energía y posteriormente también de la sangre. Vamos a ver aquí que el corazón es el emperador de los 5 órganos y las 6 vísceras. Gobierna la circulación de la sangre, representa el yang supremo, atesora la mente, por lo que cualquier alteración emocional lo lesiona. Menos lo que es el san correspondiente, o sea que todos la van a alterar y pues, igual puede llegar a perder lo que es la vitalidad. El hígado controla, regula, almacena la sangre, modula la mutación del yin y el yang supremo, comanda la dispersión y el drenaje, repercute sobre el adecuado balance del ascenso y descenso. El vaso participa en la regulación y control de la sangre, gobierna el yang medio, juega un papel determinante en la armonía del ascenso y descenso, contribuye a conseguir y a mantener el adecuado balance entre el fuego y el agua, es el que me da el equilibrio. Ahora, por otra parte, vamos a ver que la tristeza lesiona el chi de pulmón y que la alegría excesiva repercute en el chi de corazón, que a su vez enturbia la mente. El miedo hace que el riñón pierda el control de la energía. La reflexión excesiva o pensamientos excesivos provocan el estancamiento del chi de vaso o energía de vaso y estómago. El cólera provoca la lesión del hígado y la alteración normal de descenso y ascenso. El arrepentimiento o culpa es un sentimiento muy complejo que implica varias emociones como la ira, la tristeza, preocupación, ansiedad. ¿Y esto qué hace? Pues enlentece la circulación de la energía y lesiona a varios órganos de una manera simultánea. No obstante, afecta especialmente al pulmón. ¿Por qué lo va a afectar? Porque se dice que aquí reside el alma sensitiva, que es el Po. Y la sensibilidad, o sea, es el que me da la sensibilidad como tal. O sea, y si me da la sensibilidad y es algo sensible, pues también es en las emociones, es el primero en dañarse. Así como la tristeza es un sentimiento preponderadamente por la culpa o arrepentimiento. El terror, que se denomina como un susto, también miedo o un miedo intenso, lesiona al riñón y a la esencia.
pero repercute en toda la circulación de la energía. El riñón es la raíz del yang de todo el cuerpo, es la fuente del fuego del Mingmen. El Mingmen pues, es la zona lumbar donde se encuentran los riñones. Y a la vez se debe calentar el yang de vaso. Al lesionarse severamente el riñón, propicia la caotización de la circulación de la energía. El terror perturba y engloba la fisiología del organismo. Entonces aquí estamos viendo cómo es que se manifiestan lo que son pues, estas emociones. Ahora, vamos a estar viendo aquí. Por estas razones, pueden dañar gravemente a los niños y dejar secuelas difíciles de tratar, las que suelen tener un peor pronóstico cuanto menor es la edad. O sea que los niños son más fáciles que se lleguen a lesionar. ¿Por qué? Porque no tienen una madurez ya sea orgánica o una madurez igual cognitiva. Por lo tanto, pues si viene aquí una afectación emocional, pues es muy difícil que pues un niño se llegue a recuperar y tenga secuelas en su vida adulta. Por eso se dice que estos son los que van a tener pues un peor pronóstico. También vamos a tener aquí que con alguna frecuencia encontramos autores que sitúan la ansiedad entre las manifestaciones de tierra o también de metal. Vamos a estar viendo aquí que esto es consecuencia de asociar en el primer caso a los cuadros obsesivos compulsivos. Era de lo que le decía, si estás, aquí ya vienen emociones, las cuales si se presentan de una manera crónica y también están muy presentes, me van a manifestar alteraciones psíquicas o de la psique. Por ejemplo, cuadros obsesivos compulsivos, fóbicos obsesivos, y todos estos van a ser descritos en la medicina occidental moderna. Pero la obsesión en la medicina china pues me atribuye a lo que son las funciones del vaso. Aquí pues se refiere a que pues estamos pensando de manera obsesiva y excesiva. Y aquí pues este exceso pues también puede venir un exceso de un trabajo intelectual que vuelve una y otra vez sobre nuestras ideas. O sea, estamos pensando constantemente en esto. Lo que sitúa la ansiedad en el metal y lo atribuye a una disarmonía de pulmón. Lo hace teniendo en cuenta su presencia en los cuadros depresivos menores de carácter reactivo, así como su condición de integrante de culpa o resentimiento. Entonces, vamos a ver aquí si viene una parte o un factor como tal de una ansiedad. En este caso, pues, ¿qué me habla? Pues aquí que esta ansiedad puede presentarse regularmente a que me va a afectar a lo que es el pulmón. ¿Por qué? Porque vimos que es el primer órgano en dañarse. Entonces, si este se está dañando, también se puede estar presentando o esta enfermedad, a lo mejor ahorita ya la persona está adecuadamente sana, ya no tiene como alteraciones emocionales, pero también a lo mejor puede venir un decaimiento y pues otra vez se va a tender a lesionar este mismo órgano. Ahora vamos, aquí dice, en los tres casos se trata de cuadros afectivos complejos, en los que el pulmón suele jugar un papel de trascendencia. Aquí, ¿por qué? Porque me da la tristeza y la melancolía. ¿Qué esta tristeza y melancolía? Pues ya vemos que prácticamente, ¿qué me va a estar pasando? Pues me van a estar lesionando constantemente lo que es mi pulmón. Ahora, esa es la parte, como les mencionaba, de lo que es el aspecto emocional. Pero también voy a tener lo que son los factores coadyuvantes. ¿Qué van a hacer estos factores coadyuvantes? Como les mencionaba, es todo aquello que yo no puedo controlar y me puede lesionar lo que es mi cuerpo. Vamos a estar viendo aquí en primera instancia cuáles van a ser estos factores. Primero, una alimentación inapropiada. A lo mejor aquí, ¿por qué no la puedo controlar? Porque a lo mejor estoy trabajando mucho de una manera obsesiva o a lo mejor tengo mucho trabajo y no me alimento correctamente a mis horas, como a lo mejor pequeñas cantidades de comida o a lo mejor igual como mucha comida chatarra.
Entonces aquí o puede venir de cualquier otra enfermedad y qué es lo que causa que pues a lo mejor yo no tenga pues, la sensación de alimentarme. Otro factor, trabajo o descanso excesivo. ¿Esto por qué? Si yo trabajo de una manera constante, muy rápida, ahora sí, mi cuerpo se va a someter a mucho estrés. ¿Y qué va a pasar? Pues voy a lesionar lo que es mi parte física y mi parte mental. También lo que es el descanso excesivo. Si yo no hago nada, me la paso acostado y ni siquiera trabajo para nada, ¿qué va a estar sucediendo? Mi cuerpo físico se va a atrofiar, vienen enfermedades. Mi parte intelectual pues también se va a atrofiar, por lo tanto también aquí ya voy a tener alteraciones cognitivas, se me pueden olvidar las cosas, no voy a hacer como una buena relación en cuanto a ideas, entonces aquí ya vienen pues más alteraciones. Otro factor, la retención de flemas y fluidos. Esta pues ya viene de otros factores, a lo mejor de enfermedades crónicas. Otro, el estancamiento de la sangre. Igual puede provenir de otras alteraciones físicas y lesiones traumáticas, como les decía aquí, a lo mejor un esguince, un choque automovilístico, a lo mejor aquí tuvo una fractura. Entonces, todos estos van a ser considerados lo que son factores coadyuvantes. Vamos a empezar con el primero. Una alimentación inapropiada. Pues aquí se dice que la glotonería de alimentos, bebidas o el exceso de comidas crudas y frías daña la función del vaso. ¿Y el estómago en qué? En su función de transporte y transformación. Aquí no va a haber un buen transporte y transformación, tampoco una buena recepción y digestión de los alimentos. ¿Cómo se va a manifestar en el cuerpo? Pues náuseas, vómitos, dolor abdominal, distensión abdominal, borborismos, eructos, estos pueden llegar a ser ácidos y fétidos o incluso hasta diarreas. También el tomar bebidas alcohólicas excesivamente, también consumir excesivamente grasas o picantes, pues es una alimentación inadecuada. El mal ayuno, la mala nutrición puede causar una insuficiencia de energía y también de sangre, que va a generar agotamiento, lasitud, vértigo, visión borrosa, palpitaciones o pérdida del conocimiento. Una alimentación antihigiénica daña la función del vaso, estómago y causa pues parásitos intestinales. Seguimos con el siguiente factor coadyuvante, que es el trabajo o descanso excesivo. Un trabajo excesivo de modo constante consume el Zen Qi y causa enfermedades con síntomas de extenuación, lasitud, transpiración. Esta transpiración puede ser espontánea, palpitaciones, vértigo. La falta de ejercicio retarda la circulación de la energía, de la sangre, originando debilidad general, disnea. Continuamos. Pues como les decía aquí, la falta de ejercicio retarda la circulación de la energía, de la sangre, originando debilidad general, también disnea. Al hacer algún ejercicio, disminuye lo que es la resistencia a las enfermedades, o sea, hace que nuestro propio cuerpo caiga en decadencia. La actividad sexual excesiva también perjudica la energía del riñón, produciendo lo que es un dolor en la región lumbar, mareos, tinnitus o impotencia. Entonces, esta es de manera en lo que es trabajo, descanso excesivo. Vamos con otro factor coadyuvante que va a ser la retención de flemas o fluidos. La flema y los fluidos retenidos y la sangre estancada son manifestaciones patológicas de la disfunción de órganos, entonces aquí órganos y vísceras. Y estos pueden afectarlos. También, aparte de afectarlos, pues van a afectar su funcionamiento y a los tejidos que estos manejen, de forma directa o indirecta, y pueden causar numerosas enfermedades. Por ejemplo, aquí la retención de flemas y fluidos son un subproducto patológico del metabolismo local o general del agua. O sea, van a ser aquellas, así cada órgano o cada víscera maneja lo que es un líquido.
ya sea la saliva, la sudoración, lo que es como tal, la lágrima, jugos gástricos, todos los que ya vimos anteriormente. Entonces, si estos no trabajan adecuadamente, pues las funciones de estos líquidos o el metabolismo de estos líquidos tampoco se va a dar de una manera adecuada. Si esto se da de una manera patológica, pues este funcionamiento o este metabolismo de los líquidos va a ser patológico y puede causarme o una retención de los líquidos o una flema, que es aquí la contención de estos líquidos, y estos al contenerse pues se van a volver como tal viscosos, pegajosos, malolientes. En esta parte pues vamos a estar viendo que los conceptos de flema y retención de flema en medicina china pues van a abarcar distintos aspectos o manifestaciones, desde lo que es el esputo, producido por el tracto respiratorio, flema, fluidos retenidos o cualquier tipo de sustancia o no sustancia. La flema sustancial y los fluidos retenidos son visibles. La flema sustancial, pues es cuando ya nos referimos a fluidos mórbidos, condensados, fluidos retenidos o fluidos mórbidos ligeros. La flema no sustancial es aquella que yo no puedo ver, era lo que dice la flema inerte. Y estos se van a manifestar como mareos, náuseas, vómitos, dificultad para respirar, palpitaciones, episodios maníacos, semiconciencia, los cuales pues, van a estar ligados a una flema invisible o a la descarga corporal de fluidos. La flema y los fluidos retenidos, pues estos pueden ser ahora sí causados por los 6 factores patógenos externos, también por una dieta irregular, malas funciones emocionales, que me van a afectar principalmente al pulmón, al vaso y al riñón. ¿Por qué? Porque son órganos que manejan regularmente lo que es este metabolismo del agua, de los líquidos, y también lo que es el triple calentador, que es el que me regula la energía de estos mismos. El pulmón domina la dispersión y el descenso del chi, así como la distribución de líquidos corporales. La retención de agua resultante del fallo de estas funciones de dispersión y descenso produce flemas y otros fluidos. El vaso. Aquí, si se altera esta función de transporte y transformación, pero también de los líquidos, esta función, pues al momento de fallar, pues iba a ir ahora sí acumulando esta agua, la cual la puede transformar en lo que es una flema y también en fluidos retenidos. El riñón, responsable de la evaporación del agua. Cuando el yang de riñón es insuficiente, el agua no puede transformarse en energía. Se acumula y de nuevo se transforma en flema y en fluidos retenidos. Los fluidos retenidos y la flema pueden aparecer cuando los canales del San-Yao o del triple calentador están bloqueados. Entonces el transporte y la transformación, el transporte, distribución y excreción de los fluidos corporales pues, va a estar obstaculizada. Prácticamente aquí pues vamos a ver cómo se va a manifestar en cada uno de estos. En el San-Yao pues vamos a ver tendones, huesos, piel y músculos que van a tener alteraciones patológicas. También en lo que es como tal aquí, en el pulmón, pues va a haber tos, respiración asmática y expectoración con esputo. Y cuando se dice que la flema ya está en corazón, se va a manifestar con sensaciones de sofoco a nivel de lo que es el pecho o también sensaciones de palpitaciones. También pues vamos a ver que el meridiano como tal de corazón que pasa a través del brazo, pues se va a sentir como obstruido. Se dice que aquí hay una flema que lo obstruye, dando como consecuente sintomatologías de demencia, pérdida de la conciencia o manías. En el estómago, pues vamos a ver que se va a manifestar como náuseas, plenitud estomacal, también una acumulación de flema en los meridianos, huesos, tendones, causa escrófula, nódulos subcutáneos, entumecimiento de las extremidades, hemiplegias o infecciones fistulosas en los tejidos. Cuando la flema ataca la cabeza, que es la parte más yang, podemos sufrir vértigos,
Y cuando hay una mezcla de flema y energía en la garganta, puede sentirse la sensación que hay un cuerpo extraño. Es como si tuviéramos algo atorado. La retención de los fluidos también causa diversos trastornos. Por ejemplo, en el intestino produce gorgoteos, en la región costal la retención de fluidos me provoca una sensación de saciedad, en el pecho y dolor al toser, en el diafragma pues se va a sentir la sensación de una congestión en el pecho, tos, disnea, dificultad para estar de cúbito supino y también va a haber hinchazón. En los tejidos, por ejemplo, y también en lo que es la piel, va a producir lo que es edema, ausencia de sudor y sensación de pesadez en el cuerpo. Todos estos pueden ser diagnosticados, pero pues ya vimos que están relacionados directamente ¿a qué? A una humedad o una flema. Ahora vamos con lo que es un estancamiento de sangre. Cuando se manifiesta lo que es un estancamiento de sangre, ¿por qué se va a dar? Porque aquí la circulación de la energía no se da adecuadamente. Si la energía no circula adecuadamente, pues mucho menos la sangre. ¿Por qué? Porque ya vimos que esto es un dinamismo. Entonces, esta circulación o este estancamiento de sangre va a lesionar a los órganos que la controlan o tienen relación con esta misma. ¿Quiénes van a ser? Lo que es corazón, vaso e hígado. Son los que mayormente pues tienen esta relación. Vamos a ver que el frío patógeno invade la sangre, los vasos sanguíneos, por lo cual pues enlentece esta circulación sanguínea y al enlentecerla o la obstaculiza, pues se ve obstruida, no circula adecuadamente. Y aquí pues va a haber una mezcla de lo que es el sistema sanguíneo, va a dar una mezcla de sangre y calor en la circulación, se va a ver obstruida, puede haber hemorragias internas como resultado de calor patógeno y esto, pues, ¿qué es lo que pasa? Un estancamiento de sangre. Aquí, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas? Pues vamos a ver que a nivel del corazón, cuando hay un estancamiento de sangre, va a causar palpitaciones, sensación de sofoco en el pecho, dolor torácico, labios y uñas enrojecidas, y el estancamiento de sangre a nivel del pulmón, que va a dar como resultado dolor igual en el pecho y una expectoración, pero aquí no va a ser solo el esputo, sino va a ser ya con sangre. Cuando tengamos un estancamiento sanguíneo a nivel del estómago e intestinos, va a causar lo que es una hematemesis o también estreñimiento. Cuando hay un estancamiento de sangre a nivel del hígado, va a causar dolor y forma coágulos en la región de lo que es el hipocondrio, especialmente el hipocondrio derecho. Cuando el corazón se ve afectado por la sangre estancada, se pueden manifestar como episodios maníacos. Otro órgano extraordinario que maneja la sangre, pues va a ser el útero. Cuando aquí hay un estancamiento de sangre en útero, pues se va a presentar como trastornos menstruales, dismenorreas, amenorreas, menstruaciones irregulares, hemorragias uterinas, estas pueden ser disfuncionales. También vamos a estar teniendo lo que es un flujo menstrual púrpura oscuro con coágulos. Cuando es una menstruación ya sea oscura y aquí haya coágulos de sangre, pues ya me está hablando que como tal hay un estancamiento sanguíneo. Ahora vamos. Cuando hay un estancamiento de sangre en las extremidades, puede causar gangrena. ¿Por qué? Pues porque esta no circula en las extremidades, no llega la sangre y por lo tanto pues hay muerte de tejido. Esta gangrena, ¿dónde se va a manifestar? En los dedos, ya sea de los pies o de las manos, o también o lo que conocemos como tromboangitis. Y cuando hay una sangre estancada en la parte superficial del cuerpo, va a causar una coloración púrpura o azulada, ya sea en la piel, también va a haber inflamación y dolor. Y por último, cuando el estancamiento de sangre no debilita lo que es la función nutritiva nada más, sino también me va a afectar la circulación sanguínea local y general, dando como resultado lo que es un dolor, hemorragias o una obstrucción vascular. En los órganos internos puede producir también lo que son bultos o coágulos.
Y vamos a ver que las enfermedades causadas por estancamiento de sangre, pues aquí se van a caracterizar por tener un dolor localizado. Este va a ser agudo, que puede agravar a la presión, empeora también en las noches. Puede haber coágulos, de preferencia estos coágulos van a tener un color púrpura localizado. También puede deberse a lo que son traumas externos, coágulos fijos, tangibles, pero si son provocados por desórdenes internos, hemorragias color morado oscuro acompañado de coágulos, y también puede haber otros síntomas asociados como oscurecimiento de la tez, piel escamosa y seca, labios azulados, uñas violáceas, lengua púrpura, petequias, equimosis, venas varicosas en la lengua. En la lengua va a ser en la parte sublingual, así como el pulso filiforme. Filiforme es que se va a sentir muy delgadito, como lo que es una aguja, muy finito. Profundo, intermitente y vacilante. O sea, se va a sentir como vacío. ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta? ¿No? ¿Ninguna duda? Bueno, entonces continuamos. Vamos a ver esta parte aquí. Otro factor coadyuvante, pues van a ser las lesiones traumáticas. Estas, ¿cuáles van a entrar dentro de esta categoría? Podemos tener lo que son heridas de bala, cortes, lesiones por caídas, contusiones, torceduras, quemaduras, congelaciones, mordeduras de insectos o de otros animales. Las heridas de balas, cortes de cuchillo, lesiones por caída, torceduras súbitas por carga de peso, van a lesionar mayormente lo que es la piel y los músculos, causando sangrado, dolor, hinchazón, hematomas, lesiones en tendones, huesos. Las fracturas o dislocaciones de las articulaciones son lo que van a estar causando. Los casos graves pueden producir lesiones internas o una hemorragia masiva, lo que resulta en una pérdida de la conciencia, convulsiones o un síndrome de postración debido a un aletargamiento del yang. Las quemaduras pues van a ser lesiones producidas por el contacto de lo que son con objetos o muy calientes, como por ejemplo el agua en ebullición, aceite caliente o fuego. En casos leves pueden causar lo que es un enrojecimiento localizado, hinchazón, ardor, dolor, sensación de quemado o también lo que es la aparición de ampollas. Pero en casos graves daña lo que es la parte o los tejidos tendinomusculares. También puede haber un daño óseo, va a haber una insensibilidad al dolor, heridas de color amarillo oscuro, carbonizado, fuertes dolores, exudación de líquidos corporales, cansancio, fiebre, sed, orina escasa y todavía en casos más graves puede causar la muerte. Vamos con otro factor que es la congelación y esto obviamente pues es propio de lugares fríos. Cuanto más baja sea lo que sea la temperatura y el más largo el tiempo de exposición, pues más grave va a ser el daño. Un estado de congelación severa o aquí generalizada me va a manifestar lo que es escalofrío, reducción de la temperatura, o sea, va a disminuir mi temperatura corporal, palidez, labios azulados, uñas violáceas, somnolencia, cansancio, letargo, falta de aliento, pulso lento y filiforme y ausencia de los primeros auxilios inmediatos que me puede provocar lo que es la muerte. La congelación localizada me va a estar provocando lo que es, a ver, permítanme. Hipotermia también. Me va a causar hipotermia, manos y pies, orejas y la punta de la nariz, pues puede estar congelada y también pues puede haber muerte de lo que es este tejido o necrosis. En un inicio, los vasos sanguíneos de las partes afectadas se constriñen,
por lo que la circulación de la sangre pues, se ve obstaculizada. Aparecen síntomas como una piel pálida, sensación de frío, entumecimiento. ¿Esto por qué? Pues porque no hay un calor y no hay una buena nutrición sanguínea. Poco a poco aparecen dolores como bloques picor, sensación de calor, ampollas de distintos tamaños, las cuales pueden ulcerarse o infectarse. Ahora vamos con lo que son las picaduras de los insectos. Picaduras y mordeduras por insectos y otros animales pues, incluyen mordeduras por reptiles, serpientes venenosas, bestias salvajes, perros rabiosos, picaduras por escorpiones o abejas. En casos leves ocurren lesiones localizadas como una hinchazón, dolor, hemorragias, mientras que en casos severos pues pueden dañar lo que son órganos internos, pueden provocar también lo que es una hemorragia masiva o incluso también lo que es la muerte. Por ejemplo, las mordeduras de una serpiente venenosa pues producen un envenenamiento generalizado y en caso de que no se den primeros auxilios inmediatos, va a causar también la muerte. En caso de mordeduras, por ejemplo, de perros rabiosos, producen hemorragias, un dolor localizado. Sin embargo, después de curarse la herida y de un periodo de incubación, si no se administró una vacuna profiláctica a tiempo, puede aparecer síntomas como inquietud, trismo, convulsiones, hidrofobia o aversión al viento. Esto es regular, por ejemplo, en el caso de lo que es aquí la rabia. Entonces, hasta aquí terminamos lo que es sus clases de hoy. Hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? Aide, Porfirio, Angélica. ¿Alguna duda o pregunta? No, maestra. Ok. ¿Pudiera volvernos a indicar, usted dijo que nos recomienda hacer un cuadrito para que se nos haga más fácil? ¿Qué llevaría el cuadrito? Pues que yo no he hecho ninguno. Ajá, mira, en este cuadro van a colocar lo que es, primero, van a poner factor patógeno externo. El factor patógeno externo, o sea, van a poner los climas. Ponemos los climas, todos los que vimos. Factor patógeno, ¿qué más, maestra? Perdón. Factor patógeno externo. Los factores patógenos externos son los climas, todos los que vimos. Los climas. Ajá. Ok. Déjenme ver un documento en Word, a ver para que se los vaya ahorita enseñando más o menos. También, después van a colocar signos y síntomas generales y todos los signos y síntomas generales. Después, signos y síntomas externos y otro apartado, signos y síntomas internos. Una columna sería entonces generales, u otra externos y otra internos. Ajá. Ajá. Déjenles proyecto aquí para que les enseñe más o menos cómo. Entonces, insertar. ¿Cuántos son? Son 7, 8. Por ejemplo, aquí, ¿qué voy a poner? Factores patógenos externos. Luego, siguiente columna, voy a poner signos y síntomas generales. Siguiente, voy a poner signos y síntomas externos. Y síntomas externos. Ahora, por ejemplo, aquí,
voy con el primero. ¿Cuál es el primer clima que vimos? En este caso, pues hace referencia a los climas. Entonces, voy a poner... Viento. Ajá, Viento. viento. Ajá. El segundo fue viento, calor. Calor. Luego fuego. No, humedad, perdón. Ajá. Bueno, aquí, ajá, ponemos fuego. Fuego. Ajá. Humedad, sequedad y frío. Ajá. Flema Flema. Ajá. y frío. Esos son los que voy a estar colocando. Ahora, ¿cuáles son mis signos y síntomas generales del viento? Por ejemplo, es de instauración rápida. Aparte de ser de instauración rápida, ¿qué más? Pues da la sensación de escozor. Otra, causa tics, temblores involuntarios. Por ejemplo, esos son de manera generalizada los de generales signos y síntomas de viento. Parte interna, ¿qué me va a causar? Igual, me puedes dar sensación de escozor en la piel. Externo. Ajá, de manera Externo, general, ok. por ejemplo, externos. Ujú. Un ejemplo, sensación de escozor en la piel. Otra, también que me va a estar dando, me puede dar lo que es una fiebre o no. En internos, ¿qué me puede causar? Me puede causar vértigo, también me puede causar alteraciones mentales. Me puede causar a lo mejor parálisis facial. Me puede causar a lo mejor hemiplegia. Entonces, así voy a colocarle cuáles son los de viento, por ejemplo, viento, signos y síntomas generales, cuáles son los externos e internos. Y así voy a ir con cada uno de lo que Todo. son aquí. Ajá. Los de calor, los de fuego, humedad, flema y sequedad. Es lo que yo voy a estar haciendo. ¿Por qué les recomiendo que hagan esta tablita que sea aquí de tarea? Porque con esta, cuando llamamos síndromes, es más fácil que con estas tablas ustedes identifiquen cuándo es un síndrome a lo mejor por frío, cuándo es un síndrome por calor, cuándo es un síndrome por humedad, por fuego, sequedad, por lo que sea. Entonces, les va a ayudar más a relacionarlo. También, si es una enfermedad del exterior o del interior. Entonces, de preferencia, hagan esta tablita y también van a hacer otra con lo que vimos hoy. Pero ahora, lejos de poner factores patógenos externos, esta es como su segunda tabla. Van a poner factores patógenos internos o que van a ser las Internos. emociones. Emociones. Internos. Emociones, por ejemplo aquí, ¿cuáles son? Ira, enojo, ira o enojo, ¿no? Ujú. Segunda, ¿cuál va a ser? Aquí va a ser la alegría. Tercero, ¿cuál es? Melancolía o tristeza. Sí, de que estos maquillajes siempre me traen buenas Preocupación excesiva. Ah, preocupación. Ajá. Preocupaciones. Preocupación excesiva. Ya, ahora sí ya me la tristeza, ¿no? Ya. Ajá. Tristeza o melancolía. Melancolía. Ajá. O ansiedad también iba a ser o no. No. ¿En tristeza no? o- Alegría, preocupación, tristeza. Y luego viene miedo. Tristeza. Ira, después ira o enojo. Los van a poner de acuerdo a lo que son los, el ciclo generacional. Por ejemplo, primero es hígado, corazón, Ah, ya. pulmón, riñón. Ya. Entonces aquí, por ejemplo, el enojo, pues ¿de quién es? De hígado. Alegría de corazón, preocupación excesiva, vaso, tristeza, Vaso. melancolía de pulmón, miedo de riñón. Pulmón. Ajá. Y así los van a poner. Ahora, ¿cuáles son los síntomas generales? Aquí me van a poner a lo mejor, no sé, cuando hay ira en el enojo me pueden causar una alteración de la energía, que esta descienda,
Ahora también aquí me van a poner. Aquí lo van a cambiar. Por ejemplo, signos y síntomas generales. Ese lo van a dejar aquí. Pero me van a poner lo que son emociones en exceso. Y en el siguiente me van a poner emociones en deficiencia. Por ejemplo, la ira o el enojo, cuando está en exceso, ¿qué me puede causar? Enojo, irritación, molestia, que es lo que vimos. Cuando está en deficiencia, esta emoción, ¿qué me va a causar? Me puede causar, pues, que me valgan las cosas, ya no hay aquí, o sea, ya no hay la capacidad de que una persona, ya no hay interés. Es lo que me van a estar poniendo aquí, por ejemplo, aquí, falta de interés. Ahora, en alegría, ¿cuáles son los signos y síntomas generales cuando esta afecta al corazón? Ah, bueno, me puede causar la alegría excesiva, me puede causar alteraciones, no sé, palpitaciones, dolor torácico, sensación de plenitud torácica. Ahora, emoción en exceso. Una alegría en exceso, pues se transforma en euforia, lasitud. Una emoción en deficiencia, falta de interés, falta de alegría, ya no se alegran por las cosas, es lo que me van a estar poniendo. Seguimos, preocupación excesiva, signos y síntomas generales, lentitud, aletargamiento de la mente, no hay buena relación en cuanto a las ideas, emociones en exceso, una preocupación excesiva, pensamientos obsesivos. Aquí ya viene lo que son, por ejemplo, también lo que son fobias, emociones en deficiencia. ¿Qué me causa una preocupación en eficiencia? Falta de interés por las cosas, también me va a dar lo que es una falta de creatividad, falta de emociones, y es lo que lo van a ir poniendo con cada uno de lo que son las emociones. ¿Aquí sí me van entendiendo? Sí, Miss, gracias. Ok. Entonces, esa sería su tarea, ¿no? Prácticamente, lo que es aquí. Esta parte, hacer su tabla de factores patógenos externos, que son los climas, y su segunda tarea ahorita de estos son factores patógenos internos, que son las emociones. ¿Para cuándo es esa tarea? Pues, si pueden mandármela ya dentro, o sea, a lo mejor mandármela dentro de 8 días. Hoy es viernes, a lo mejor el último día para mandármela el jueves, para que tengan tiempo de hacerla. Entonces, eso sería parte de lo que es su tarea aquí. Hasta aquí, dudas, preguntas, comentarios. No, Miss, está No, bien. muchas gracias. Ok. Oiga, nada más quería preguntarle de las calificaciones, Miss, esas, ¿cuándo las podríamos consultar? Las anteriores. Déjame, las tengo de una vez ahorita. Deme un minuto, voy por ellas y de una vez se las digo. Gracias, sí, Miss, muy amable. Y una pregunta para control escolar, perdone, para poder imprimir nuestros apuntes, ¿se pudiese ir a recogerlos a la escuela o cómo se pudiera hacer?
Listo. En total eran 50 aciertos de sus exámenes. Entonces, 50 los multiplican por 2, pues da un total de 100%. Porfirio, felicidades, pues te fue bien, sacaste el examen limpio, sacaste 50 aciertos. No está Patricia, pero pues ella sacó 47 aciertos. Igual. Angélica, igual sacaste 47 aciertos. Y Magali, sacaste 45 aciertos. Entonces, pues les fue bien. Como les digo, pues, su calificación nada más multiplícanla por 2, pero pues todos les salieron bien. Esa es su calificación del examen. ¿Alguna otra duda o pregunta? ¿Ese es de los 2000 o cómo? Esta No, ese es el calificación. primero. El primero. Este es el segundo. El segundo. O el último que hicieron. Ajá. Y nada más le preguntaba a las señoritas de control escolar si podemos ir por las impresiones de los apuntes. ¿O qué mejor que los mande quién y ya cada sabe. quien imprima? O cómo los pudiéramos imprimir, porque con el programa que tenemos yo no los puedo imprimir. O les hablamos a ellos, ¿no? Directamente a la chica que imprime, ¿verdad? Sí, mis. Gracias. Por favor, mándenles un mensajito por WhatsApp al número de control escolar y díganles que ya intentaron imprimir, que no pueden, que si les hacen favor de imprimir su clase de hoy o las siguientes clases, porque la siguiente también va a ser en línea, que si se las pueden imprimir, por favor, ya cuando les digan aproximadamente qué día ya las tienen impresas para que ustedes las vayan a recoger. Muchas gracias, Miss. De nada. Bueno, pues entonces eso ya sería todo por lo que es nuestra clase de hoy. Igual, pues ya nos veríamos dentro de 8 días, igual por línea. Igual, la misma dinámica. Control escolar les mandaría a su grupo de WhatsApp, el oficial ahí, el link de lo que es su clase, para que se conecten igual a la misma hora. ¿Ok? Ok, muchas gracias, maestra. Hasta en 8 días. Nos Gracias. vemos. Bye. 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 Nos vemos dentro de 8 días. Bye. Hasta luego. Bye. Bonito fin. Igualmente. Gracias.